Estimados hermanos y hermanas, qué gusto volver a saludarles. Hoy vamos a estudiar, esta semana vamos a darle el repaso de la lección, el poder de elección. El versículo para memorizar se encuentra en Daniel 1:8 y dice de la siguiente manera: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. En Daniel 1:8. En la lección del día del sábado nos cuenta una historia. Anita y Carolina. Anita decidió estudiar, decidió prepararse. Hoy en día ella tiene una casa propia. Carolina, en la otra mano, decidió divertirse y andar en fiestas y no estudiar ni prepararse. Hoy es una madre soltera. La elección que estas dos muchachas tomaron decidió el futuro que ellas iban a tener. Todos tenemos que hacer elecciones y tenemos que vivir con las consecuencias. Esperamos que puedas hacer una elección correcta en tu vida. Y la elección es Jesús, no lo olvides. El día domingo vamos a estudiar la realidad de la libertad. La realidad de la libertad. Uno de los estados en los Estados Unidos es New Hampshire. Él tiene como lema: vive libre o muere. Muchos no tienen la idea de lo que es la libertad. No siempre es fácil saber qué quiere decir la libertad. La libertad moral humana debe ser muy importante para Dios, para habernos dado el libre albedrío, para habernos dado la oportunidad de poder elegir entre una cosa y otra. Pero nuevamente les vuelvo a repetir, vivimos con las consecuencias de lo que elijamos, sean buenas o sean malas. En el día del el día del lunes, las consecuencias, culpa y temor. Si pudieras expresar en una palabra qué significa la libertad, qué significa lo que Adán y Eva sufrieron y cómo lo afrontamos hoy en día. Expresa en una palabra lo que experimentó la primera pareja. Tal vez sea tristeza, tal vez sea dolor, tal vez sea desesperación. Yo no sé qué palabra tú vas a usar para describir el dolor de esta primera pareja. Miren, cuando sucedió el escándalo del Watergate, el presidente Richard Nixon decidió renunciar. No porque él tuviera algo que ver con el robo, sino porque él participó en encubrir las personas que estaban involucradas en ese asunto y decidió mejor renunciar. Algunos hoy en la actualidad son expertos en echarle la culpa a otra persona. Lo mismo sucedió en el pasado, en el principio. Eva le echa la culpa a la serpiente. Adán le echa la culpa a Eva. Y en resumidas cuentas, a quien le están echando la culpa es a Dios. Hoy en día la gente se hace una experta. Nos hemos hecho unos expertos en echarle la culpa a fulano o a mangano o a perengano. Aceptar tu responsabilidad por tus elecciones equivocadas. ¿Puedes hacer eso? ¿O siempre tienes que buscar a alguien a quien echarle la culpa? Yo no lo sé, solamente tú lo sabes. Ojalá y seamos suficientemente responsables para aceptar las consecuencias de nuestras decisiones. En el día del martes, elecciones buenas y malas. Vamos a hablar de Abraham, vamos a hablar también de Daniel. Mire, Abraham hizo unas decisiones equivocadas. En la lección nos dice que la poligamia se había difundido tanto que había dejado de considerarse pecado y es una violación a la ley de Dios. Daniel, en la otra mano, propuso en su corazón serle fiel a Dios, estar consagrado a Dios, limpios. Ojalá y tú y yo podamos hacer esa misma decisión. Somos libres para decidir en favor de Dios o en contra de Dios. Él dice, el que conmigo no junta, desparrama. Ojalá y tú y yo estemos juntando para el Señor. Debemos proponernos elegir lo que es correcto y esto es lo que Dios nos ordena a ti y a mí. Y queremos ir al cielo y al cielo no va gente que hace cosas incorrectas. Así de que tú y yo tenemos que hacer lo correcto para la honra y gloria de Dios. En el día del miércoles, la elección y la generación siguiente. Algunos en este día nos da ejemplos de cómo unas personas han nacido con la libertad, con la influencia de hacer cosas buenas o hacer cosas malas. La decisión está en ellos. Nuestra influencia es mucho mayor de lo que imaginamos, especialmente para nuestros hijos. Lo que tú haces va
a repercutir en tus hijos. Ellos van a querer ser como tú. Hay un canto que me gustaría que tú escuchases. Dice, yo quiero ser como tú porque mi hijo quiere ser como yo. El alcohol, hermanos, en este día nos habla mucho del alcohol. Sigue siendo lo que siempre fue, una de las grandes plagas de la humanidad. Tus elecciones, dice al final de la lección, impactan no solo en ti, sino también en tus hijos. Y si no tienes hijos, de todas maneras, ¿para qué tomas esa mala elección de tomar alcohol? Las consecuencias son fatales. En el día del jueves, elecciones y oportunidades. Aunque todos tengan el poder de elegir, no todos tienen las mismas oportunidades. Considera las desventajas de hijos nacidos con padres en hogares que abusan de ellos, con padres que los tienen maltratando, y también las consecuencias que eso le va a acarrear a esos hijos. ¿Sabe una cosa? Dios conoce nuestras circunstancias. ¿Quién no conoce a una persona que lucha por problemas terribles producidos por elecciones que otros han decidido por ellos? Un padre que abandona a la familia, un cónyuge que le es infiel, un amigo que traiciona a otro amigo. Son cosas que afectan en la vida del ser humano. Pero ¿sabe una cosa? Siempre tenemos que tener la responsabilidad de tomar nosotros las consecuencias. El poder de Dios que obra en nosotros, podemos permitir mediante nuestras elecciones que Dios anule algunos de los impactos negativos que recibimos por las elecciones que otros toman. No te tienes que quedar con ellos. Dios te puede ayudar a cambiar todo eso. Dios es el único que tiene el poder para hacerlo. En el día del viernes nos da algunas citas de la hermana Elena G. de White en Mensajes Selectos. Hay unas páginas, yo te recomiendo nuevamente, lee todo el libro, hermano, lee todo el libro. Pero, ¿sabe? Allá en El Deseado de Todas las Gentes, en la página 422, hay una línea que quisiera resaltar. Dios no obliga a los hombres a renunciar a su incredulidad. Delante de ellos está la luz y las tinieblas, la verdad y la mentira. Uno decide cuál de los dos caminos tomar. Tú decides qué elección vas a hacer. O te vas por el camino del bien, o te vas por el camino del mal. Dios te ha dado ese libre albedrío para que tú decidas lo que vas a hacer. Hay una serie de preguntas, 4 preguntas. Piensa en la pregunta número 1, perdón. ¿Qué significa libertad? Discútelo con tu clase. ¿Qué quiere decir la libertad? ¿Qué es la libertad para ti? Piensa acerca de los efectos negativos del alcohol y de las vidas arruinadas por su uso. En la pregunta número 2. En la pregunta número 3, algunas personas han nacido en hogares cristianos, pero otras nacieron en hogares en los que los padres abusaron de ellos, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Y la pregunta número 4, ¿por qué debemos ser cuidadosos de no pasar nuestras vidas echándole la culpa a otras personas? Hermanos, esta va a ser una lección interesante para toda la semana. La próxima semana, para el 17 de abril, celebremos la buena condición espiritual y física. Y el versículo de memoria es Isaías 41:31 y dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.